Hola, soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. En esta ocasión vamos a hablar de las buenas prácticas de laboratorio, un tema fundamental para lo que es control de calidad. Y de esta manera lo primero que tenemos que señalar es que en este tema se manejan tanto los aspectos de control de la calidad como el aseguramiento de la calidad, que por supuesto hace referencia a las buenas prácticas. Primero que nada, hay que implementar las buenas prácticas de laboratorio para empezar por motivos regulatorios. No podemos dejar de hacerlo. Pero ahora bien, las ventajas que sí se generan es que se evitan retrabajos, remuestreos, reanálisis y además se evita la generación de datos cruzados. Por supuesto, se evitan errores. Los errores pueden llevar a una importante pérdida de la credibilidad. Obviamente también pueden afectar la salud y la seguridad de los medicamentos en su caso que se están probando. Y hay que también comprender que también se genera responsabilidad con relación a las consecuencias que la inadecuada aplicación de las buenas prácticas de laboratorio pueden generar. Por eso, si hay una falta de calidad en el proceso, las buenas prácticas de laboratorio te van a ayudar a que se genere. Hay 6 principios trascendentales de las buenas prácticas de laboratorio. Primero, las mediciones analíticas deben realizarse para satisfacer un requerimiento acordado. Recordemos que en especial control de calidad trabaja con los datos de pasa no pasa. ¿Se cubren las especificaciones o no? De esta forma, las mediciones analíticas deben tener un objetivo claro para satisfacer esa condición. Este elemento está integrado por 1. Propósito de la medición. 2. Tiene que haber una especificación de calidad. 3. Conocer los requerimientos de tiempo. El trabajo en el laboratorio a veces es contrarreloj por los resultados que se necesitan. El parámetro más básico es, hay que liberar el producto a su venta, pero hay muchos otros también que pueden influir como requerimiento de tiempo. Por último, también está el nivel de control o criterio de aceptación analítica. ¿Cuál es ese criterio? ¿Cuál es ese nivel de control? Ahora bien, el segundo punto es que las mediciones en el laboratorio, las mediciones analíticas, deben ser hechas empleando métodos y equipos que hayan sido probados para garantizar que se cumpla su propósito. Por supuesto, ya cuando hablamos de que los métodos analíticos deben estar validados, este punto es de cobertura obligatoria. Este principio implica 1. Selección del método y dispositivos de medición adecuados. Recordemos que los métodos deben estar validados y los dispositivos deben estar calibrados. De esta forma, se forma una adecuada relación entre método y dispositivo de medición. Ya decíamos los métodos validados, pero además deben emplearse materiales de referencia certificados. Nuevamente reiteramos, la calibración de los dispositivos es un paso trascendental para esto. El tercer paso, el tercer punto de la introducción a las buenas prácticas de laboratorio
es que el personal que está involucrado en las mediciones analíticas debe ser calificado y competente para efectuar su tarea. Cuando hablamos de que debe ser competente, hablamos de que debe tener los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Seguramente, si he tenido el gusto de que veas otros de mis videos, recordarás que hacemos mucho énfasis en las competencias laborales porque ese es el nombre del juego. Este principio es integrado por los siguientes elementos. Primero, personal consciente de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y los efectos que tendría un cambio en la metodología. De entrada, el personal técnico debe usar el método aprobado, no nada más validado. Si hay varios métodos validados, debe definirse cuál es el que se está usando de acuerdo en su caso al producto o si es un tercero autorizado, de acuerdo a lo que necesita el cliente. Se requiere supervisión efectiva. ¿Qué significa supervisión? No nada más cuidar, sino también verificar que el personal ya ha sido capacitado, que está calificado para hacer su trabajo, que cuenta con las condiciones adecuadas. Todo esto es la supervisión. No nada más ser jefe, no, la supervisión es involucrarse a fondo con el trabajo del analista. El elemento 4 es que debe existir una garantía independiente en forma periódica de la competencia técnica del analista de laboratorio. ¿Por qué? Porque finalmente, con la evolución puede haber situaciones en las que se requiera constatar que definitivamente se mantiene la competencia técnica. Recordemos que con el tiempo cambian algunos aspectos, pueden cambiar algunos métodos, etcétera, etcétera, y darle continuidad a este principio resulta fundamental. Por eso hay que desarrollar dentro del laboratorio un programa periódico para garantizar que los técnicos son competentes en la labor analítica que desarrollan. Se requieren pruebas sobre las muestras de control. Recordemos que las buenas prácticas de documentación aquí son fundamentales. Se acostumbra también dentro de esto a hacer pruebas a ciegas o exámenes. De esta forma, no está programada la actividad y entonces lo que haga el técnico, el laboratorista, va a ser lo que está acostumbrado a hacer. No está mal seguir este punto, porque hay que dar un seguimiento constante a la competencia del personal, de hecho, a la competencia de cada una de las personas. El personal es un sustantivo colectivo, pero hay que tener a todos con un seguimiento constante que garantice que cualquier técnico que hace el examen está auténticamente calificado para desarrollar la actividad. El punto quinto es, las mediciones analíticas deben ser consistentes con las realizadas en otro lugar. Tu laboratorio, tu zona de trabajo no es un universo aparte ni un universo paralelo. Tiene que ser congruente con lo que sucede en cualquier otra instalación, en cualquier otro lugar. Esa es una de las condiciones de la ciencia, que puede repetirse una prueba, un examen, un experimento y obtener resultados si se han mantenido los parámetros. Hay puntos de referencia externos que hay que cuidar, el ASBC,
ABC, el level, etcétera, etcétera. Se requiere mantener la trazabilidad, o sea, con respecto a cualquier ensayo, podemos irnos hasta el pasado, hasta el momento de encontrar cómo llegó la muestra a nuestro laboratorio. Finalmente, las organizaciones que realizan mediciones analíticas deben tener bien definido su control de calidad y sus procedimientos de aseguramiento de la calidad. Recordemos que aquí estamos hablando, como decíamos al inicio del webinar, que son dos situaciones que se complementan. Por un lado está el control de calidad, que realiza una serie de pruebas con el objetivo de determinar si la muestra cubre o no cubre las especificaciones. Y por otro lado, debe haber procedimientos escritos, validados, de tal forma que el técnico los siga al pie de la letra. Así tenemos varias situaciones, por ejemplo. Puede en control de calidad encontrarse un producto que no pasa, que tiene que ser podemos encontrar un producto que no pasa y que en consecuencia tiene que ser descartado. Y esto se pudo haber realizado con procedimientos adecuados de aseguramiento de la calidad. El otro punto es que en control de calidad sí pase las pruebas dentro de las especificaciones, pero que los procedimientos de aseguramiento de la calidad no se hayan desarrollado correctamente. Por ejemplo, que un analista no haya seguido la trazabilidad de los datos. Basta con que el registro haya sido impreso o registrado fuera de tiempo para que ya no sea un procedimiento de aseguramiento de la calidad pulcro y entonces en consecuencia tenga que levantarse una no conformidad, aunque el producto, el medicamento, sí esté dentro de especificaciones. El mensaje es que se tienen que cubrir los dos puntos. Lo mejor es cuando el aseguramiento de la calidad puede dar fe de que están bien desarrollados los procedimientos, que los registros están bien elaborados y entonces los resultados con relación a control de calidad indudablemente tendrán que seguirse, ya sea que el medicamento haya pasado o no haya pasado. Para esto, ¿qué se requiere? Tener una infraestructura administrativa y documental. Recordemos que para las buenas prácticas de documentación y, en especial, la trazabilidad resultan fundamentales. Por supuesto, se debe contar con programas de auditoría tanto internas como externas. En el caso de laboratorios terceros autorizados, sabemos que es el cliente el que las va a realizar de tal manera que el cliente garantice, digámoslo así, que pueda meter las manos al fuego por tu laboratorio. Para eso sirve la auditoría. Con frecuencia también se requiere el acreditamiento del laboratorio con las diferentes opciones que hay. El control de calidad definitivamente debe estar bien documentado con evaluación de tendencias, con la definición de metas e indicadores, con las acciones preventivas y correctivas, o sea, el sistema CAPA, y todos los elementos que forman las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad. Obviamente, todo esto también aplica cuando el laboratorio es propio de la organización en el cual se hacen internamente. Ya en general podemos encontrar de los dos tipos, con cierta predominancia de los terceros autorizados en esos laboratorios que son importantes
porque permiten la tercerización de un trabajo bastante complejo. Las buenas prácticas de laboratorio generan una serie de beneficios al ser implementados. Por ejemplo, optimización de costos. En un principio tal vez se tenga que invertir más, pero a la postre los costos se reducen en el momento que ya se hacen sistemáticamente con buena calidad en ese trabajo y con cierta frecuencia los ahorros pueden ser muy importantes. Se eliminan los problemas en la toma de decisiones basadas en mediciones erróneas. Tan grave es que un producto que no pasa se ha liberado al mercado fuera de especificaciones. A lo contrario, que un producto que sí cubre las especificaciones se considere que no las cubrió y tenga que ser reanalizado o incluso puede llegar a suceder eliminado. Con toda esta estructura de las buenas prácticas de laboratorio, se va a presentar una mayor eficacia en el trabajo del laboratorio, incrementando el nivel de exactitud y precisión de los resultados, así como la calidad y la integridad de los datos. Las buenas prácticas de laboratorio te permiten tener una mayor confiabilidad en los resultados que se emiten y así se fortalece el sistema de aseguramiento de la calidad, facilitando los procesos de inspección interna o incluso, en su caso, de las inspecciones o auditorías regulatorias. Cuando las buenas prácticas de laboratorio se han implementado adecuadamente, en especial en forma documental, todo esto facilita los procesos de acreditamiento y sus beneficios facilitan el proceso hacia cualquier modelo de sistema de calidad que se quiera implementar. Recordemos que cuando un laboratorio trabaja para otros para sus proveedores. Este es un laboratorio que se llama un tercero autorizado. ¿Autorizado por quiénes? Por las agencias regulatorias. Entonces, con frecuencia ese laboratorio tiene que amoldarse al sistema de calidad de su cliente. El proceso analítico tiene básicamente tres etapas. Una etapa preanalítica, la segunda etapa que es la analítica y finalmente la etapa post-analítica. En la etapa preanalítica hay que seleccionar los métodos, determinar la forma de muestreo y manejar las etapas preparativas. En la etapa preanalítica, si tu laboratorio es un tercero autorizado, todo esto lo verás con tu cliente. En la selección de métodos hay que pensar en la especificidad del método con respecto a la prueba que estás realizando, su selectividad y la linealidad, esto es, una prueba que tanto puede otorgar una serie de parámetros que obedecen a una linealidad sin los saltos que pueden ser en algún tipo de métodos. Se requiere precisión también. La especificidad es la habilidad de un método analítico para obtener una respuesta debida únicamente a la sustancia de interés y no a otros componentes de la muestra. Esto es una parte importante porque esa especificidad de tu método te va a indicar que la aparición, por ejemplo, de una línea, de una curva, obedece a una sustancia específica, digamos el HPLC. Ahí está la línea. ¿Sabes a qué corresponde? Es a ese principio activo tal vez
y no otros componentes de la muestra o vehículos. La selectividad es la habilidad del método analítico para distinguir o separar la respuesta de la sustancia de interés del resto de los componentes de una muestra. Así, en consecuencia, tanto especificidad como selectividad son dos de los factores clave para que todo funcione adecuadamente. En consecuencia, es importante saber qué otras sustancias pueden responder al método. Cuando existan interferencias, debe ser tratado por métodos químicos para eliminarlos y en todos los casos se debe identificar y documentar cualquier restricción en la selectividad. La linealidad, por su parte, es la habilidad para asegurar que los resultados analíticos son proporcionales a la concentración de la sustancia dentro de un intervalo determinado. Por eso, el resultado puede ser obtenido directamente o incluso por medio de una transformación matemática. La precisión es el grado de concordancia entre una serie de determinaciones obtenidas al repetir el análisis con una muestra homogénea. Se expresa como desviación estándar. Esto es importante porque finalmente el análisis debe dar un resultado y si la muestra es homogénea, la concordancia debe ser alta y se evalúa mediante dos parámetros, repetibilidad y reproducibilidad. El muestreo es el proceso que consiste en separar una pequeña porción del total, pero que va a representar la masa total de la cual se tomó, buscando que esa masa sea homogénea. Si la masa no es homogénea, el muestreo no va a ser representativo, porque una muestra representativa es aquella porción que posea las características esenciales del total. Elementos que integran el muestreo. 1. Identificación de la muestra. 2. Homogeneidad del lote. 3. Importa también el número de muestras tomadas. Y esto lleva o va muy relacionado con el método de selección de muestras. Después viene el submuestreo o, como también le llamamos, la preparación de la muestra. ¿En qué recipientes van a manejarse? Que debemos garantizar que no haya ningún tipo de contaminación y que además deban preservarse en forma adecuada. Finalmente, las muestras deben ser manejadas con seguridad y su disposición final debe ser perfectamente establecida por los procedimientos adecuados. El plan de muestreo es una de las características clave de lo que es el proceso de un análisis para una sustancia activa. En las etapas preparativas tenemos que considerar primero que nada el agua, que ya sabemos que es lo más cercano a un solvente universal, considerando los parámetros ambientales y también las consideraciones de seguridad. La seguridad en un laboratorio es importantísima para que pueda haber un resguardo adecuado del personal. Los métodos, ya sabemos, ya lo hemos dicho, deben estar validados y el analista debe haber sido calificado en su competencia para desarrollarlo, pero en forma equilibrada a la carga de trabajo. Lamentablemente, con alguna frecuencia, algunos terceros autorizados tienen muchísima carga de trabajo, lo cual puede traer como conclusión algún error. No se trata de echarle la culpa al analista, que tal vez
y digo tal vez, sea el menos responsable, sino que la presión y la carga laboral puede facilitar algún tipo de problemas. La documentación previa debe estar totalmente definida antes de realizar el proceso analítico. La limpieza es una de las situaciones claves, así como la preparación de las soluciones. Otro punto es el llevar a cabo las diferentes reacciones que se requieren. El agua que se utiliza en el laboratorio es desionizada y por sus características puede ser considerada agua tipo 2. En las buenas prácticas de laboratorio y aplicadas en el proceso analítico, hay que mantener cerrados los contenedores de agua para evitar contaminaciones. Este es un punto clave. Es muy fácil que haya contaminaciones. Evítalas. Puedes tener consecuencias negativas por descuidos que en general podrían ser fáciles de prevenir. Verifica la conductividad eventualmente. Los parámetros ambientales también deben ser respetados. Por ejemplo, la temperatura del laboratorio debe oscilar entre 21 y 23 grados y controlándola para que los instrumentos y las mediciones no se afecten. De tal manera que al tener condiciones homogéneas, la repetibilidad juegue su efecto. Hay que evitar las puertas y ventanas abiertas, ya que afectan el control de la temperatura. Otro es la humedad, que debe estar, salvo algunas situaciones, entre 45 y 60% de humedad relativa. Si hay una baja humedad relativa, se pueden producir cargas estáticas nocivas para el equipo electrónico y que dificultan el manejo de algunos solventes. Altos niveles de humedad relativa pueden afectar la óptica de algunos equipos. Si se conjunta con la presencia de vapores corrosivos, también se afecta la electrónica sensible de los equipos. Por último, el servicio eléctrico, que en México es de 127 volts de corriente alterna y 60 Hz, con un circuito de corriente de 15 amperes. En general, en los laboratorios se pueden variar las condiciones llegándose a manejar 220 volts, que ya hace que sea bifásica. ¿Sí? Y además, la corriente puede llegar a 20 o 30 amperes. Por supuesto, dependerá de las instalaciones eléctricas, lo que tengas. Ya en general, se ha estabilizado, se ha normalizado la corriente bifásica de 220 volts. También debe haber un tratamiento de control de la supresión de picos de corriente adecuados para evitar algunos malos funcionamientos. Los equipos, y aunque pareciera que es muy obvio, no, hay que tener conciencia que deben estar perfectamente conectados a tierra, considerando los intervalos de variación de tensión eléctrica permitidos para los diferentes equipos. La calidad del aire es importante también, no hay que reciclarlo, hay que ventilarlo de acuerdo al tipo de análisis a realizar, incluyendo, por ejemplo, los aspectos de seguridad. Hay que evaluar el tipo de polvo que entra en el laboratorio, el cual, por supuesto, debe ser minimizado. La iluminación, el ruido y las vibraciones son otros tantos puntos que tenemos que tener como precaución. Lo último, pero no lo menos, sino al contrario, lo más importante son las consideraciones de seguridad, los distintos señalamientos,
los kits y los equipos que se requieren, incluso el equipo de protección personal. El equipo de protección personal debe manejarse según sea el caso. Como una seguridad importante, hay que separar las áreas destinadas al almacenamiento de reactivos, a la preparación de muestras y al análisis. La limpieza también, como en todos lados en un laboratorio, es indispensable. Limpieza de balanzas, de mesas de trabajo y de todo el laboratorio, con sus limpiezas periódicos menores y mayores. Esto es básicamente la esencia de las buenas prácticas de laboratorio. Por favor, si todo esto te ha gustado, obséquianos un like. Pero si quieres que entremos más en detalle, haznoslo saber. Déjanos un mensaje. Si quieres algún tema adicional relacionado con el presente, te recomiendo que nos lo comuniques para poder programar otro webinar. Igualmente, te dejamos nuestras redes sociales. Estamos presentes en todos y por supuesto sería para nosotros muy importante contar con tu presencia en ellas, pero también en los talleres, que también tenemos una amplia gama de talleres que ponemos a tu disposición.